Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, en tiendas de campaña y hoteles se atiende a pacientes no COVID para despejar los servicios para los contagiados en el tercer pico de la pandemia. Una estudiante primípara de nutrición y dietética de la Universidad Javeriana resultó vacunada en Cali antes que la población mayor o de primera línea médica. El mayor número de muertos en un día de la pandemia fue hoy con 440. La ANDI insiste en contrapropuesta a la reforma tributaria con mayores impuestos a las empresas. Antes de dispararle a Juliana, la transgénero del Valle, el soldado responsable ya la había insultado, la esperaba con el ojo en la mira y estaba drogado. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, Millonarios se quedó con la victoria sobre el América en el Pascual Guerrero en el juego de ida por los cuartos de final de la Liga. Los dos equipos terminaron jugando con 10 hombres. Darwin Atapuma se quedó con la victoria en la octava etapa de la Vuelta a Colombia y José Tito Hernández es el nuevo líder. Aquí está, esta es la imagen del día, la ampliación de la capacidad de Bogotá para la atención para pacientes críticos en la pandemia. Los hospitales públicos han dispuesto de espacios temporales para trasladar a los pacientes no COVID y de líneas de oxígeno de urgencia para la recepción de pacientes respiratorios en urgencias en busca de una atención más temprana, mientras que algunos hospitales privados han contratado hoteles con el mismo propósito. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. El peor día de los 14 meses de la pandemia lo vivió Colombia hoy con 440 muertos, la cifra más alta desde marzo de 2020. El peor día de la pandemia en Colombia, que ya va para 14 meses, se vivió hoy con 440 muertos, la cifra más alta desde marzo del año pasado. Hoy Bogotá reportó 4.353 casos positivos y 70 fallecidos. Al corte de esta tarde en el Observatorio de Salud de la capital se muestra que de ayer a hoy Bogotá bajó levemente el porcentaje de ocupación de camas UCI para pacientes COVID por el incremento de estas camas. 2.521, casi el triple de las que tenía antes de la pandemia. En este momento el número de camas es altísimo, es el número más alto de camas que haya tenido Bogotá en ningún momento de su historia en cuidados intensivos, de modo que ese incremento en la oferta también nos ha permitido en algo, digamos, equilibrar lo que es la demanda. En un recorrido por algunos hospitales y clínicas y teniendo en cuenta el índice de contagio por grupo familiar de la ciudad, los cerca de 4.200 casos diarios promedio y las 300 solicitudes diarias para camas UCI, COVID y no COVID, se tomaron 3 medidas adicionales. Expansión de hospitales de campaña para atención en urgencias, sobre todo. Segundo, estamos poniendo sistemas de ventilación a lo largo de todo el círculo del paciente. Y tercero, tenemos atención de tele-UCI, asistencia virtual de especialistas, especialmente de intensivistas, apoyando a médicos especialistas en las UCIs de nuestra ciudad. Esta última medida será útil como herramienta remota de apoyo para médicos especialistas, evitando traslados físicos para la atención de urgencias, tanto en la red pública y hospitales como en algunas EPS privadas. Se tomaron medidas que implican ampliación de disponibilidad de las camas UCI para COVID, trasladando a hospitales de campaña a pacientes no COVID. Hemos dispuesto instrumentos de apoyo en respiración a los pacientes desde urgencias. Tenemos desde disponibilidad de oxígeno corriente, cánulas de alto flujo e incluso ventilación mecánica en urgencias, en camas hospitalarias. No solo la red pública está desocupando camas UCI para dedicárselas a pacientes COVID, también lo están haciendo las EPS privadas. Los privados también ayudan en la tarea de expansión, trasladando pacientes no COVID a hoteles seleccionados donde pueda prestarse atención intermedia. Les trasladamos la seguridad que implica hacerlo con la rigurosidad que lo estamos haciendo. Así se ve un piso hospitalario habilitado con las comodidades de un hotel. Esta clínica privada que hizo la expansión a hoteles en Bogotá trasladó también equipos de oxígeno y reanimación, monitores y médicos especialistas. No se van a un hotel a quedarse solos, sino tienen todo un equipo humano y un equipo técnico, además de los aparatos que ya mencioné, para atender sus requerimientos
dentro del hotel. En Bogotá, teniendo en cuenta no solo el pico de la pandemia, sino el de las enfermedades respiratorias, los pacientes, servicios médicos y servicios de una clínica pediátrica fueron trasladados a un hotel. Trabajo mancomunado que estamos haciendo con la Secretaría Distrital de Bogotá, que nos ha apoyado un poco para, además de la oferta que ya teníamos, poder reconvertir espacios hospitalarios a unidades de cuidado intensivo, de tal manera que ya tenemos un número importante, más de 250 camas. Mañana, luego de evaluar las cifras y la situación de estos últimos días, el Comité Epidemiológico Distrital se reunirá a las 4 de la tarde con el Comité Nacional. Una estudiante primípara de nutrición y dietética de Cali promocionó en sus redes sociales la fortuna de haber sido vacunada contra el COVID-19. La alcaldía que lidera el plan de vacunación afirma que estaba permitido vacunarla. Relaja el brazo, a ver, que es de esta forma, Camila Díaz Quintero es estudiante de primer semestre de nutrición y dietética de la Universidad Javeriana en Cali y fue vacunada ayer en la clínica Versalles contra el COVID, pese a que la directriz de priorización del Ministerio de Salud solo acoge a estudiantes residentes o que se encuentren en práctica clínica con algún prestador de salud. Que ella misma subió a sus redes sociales, explicó por qué fue vacunada ante los cuestionamientos que recibió de sus seguidores. Lo que pasa es que a los de la Facultad de Salud los está vacunando pues con un poquito con más antelación, porque ellos se mueven en el ámbito, independientemente de que yo aún no esté haciendo como mis prácticas y eso, entro ahí. Entonces se dio la oportunidad y gracias a Dios pues yo acepté. La misma Camila Díaz reconoce en el video anterior que en calidad de estudiante de primer semestre no hace actualmente prácticas en un centro médico, pero la Universidad Javeriana aseguró que sí. Independientemente de que yo aún no esté haciendo como mis prácticas y eso, entro ahí. Lo que no le dijo la universidad a este noticiero es en cuál de estas materias del primer semestre se ve práctica en una clínica. Según la alcaldía de Cali, esta vacunación es legal y cumple con todos los protocolos del Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, también consultamos con la Superintendencia de Salud y aseguró que investigará qué sucedió. Con respecto al caso que nos ocupa, adelantaremos las acciones de inspección y vigilancia ante las entidades respectivas. En este caso, con la Secretaría Departamental de Salud y la IPS, que actuó como vacunadora de esta estudiante. Actualmente, la Superintendencia de Salud investiga 92 casos relacionados con presuntas violaciones a los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación. Los sistemas hospitalarios de Medellín, Barranquilla y Manizales están colapsados. Los pacientes se duplican en menos de una semana, pero además, como se trata de personas más jóvenes, luchan más contra el virus y duran más tiempo en las salas UCI que necesitan los que están llegando. Juan Fernando Barona. Mónica, los profesionales de la Asociación de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo están pidiendo medidas más estrictas que eviten que Bogotá y Cali lleguen a las cifras que están viendo en otras ciudades. A pesar de que durante toda la pandemia el gobierno nacional y los territoriales han incrementado camas en las unidades de cuidados intensivos hasta el punto en que actualmente hay más de 12.000, en ciudades como Medellín, Barranquilla y Manizales el sistema colapsó debido, entre otras cosas, porque en los últimos días se multiplicó la demanda de camas UCI. Del 1 de abril al 10 de abril entraron 1.200 pacientes a cuidados intensivos en Colombia. Del 10 de abril a lo que va corrido del resto del tiempo hasta el 22 de abril, ¿cierto? Habían ingresado poco más de 2.000. El presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, José Luis Achini, explicó que a diferencia del primer pico de la pandemia, en esta oportunidad están ingresando a la UCI pacientes de un promedio de edad más joven, lo que ha generado menor rotación. Y como son más jóvenes, tienen más reserva fisiológica, que llamamos. Entonces, estos pacientes tienen un mayor tiempo de estancia en la UCI y esto entonces conjuga que en un corto tiempo hay más ingresos de pacientes que lo que egresa. Achini aseguró que el promedio de personas fallecidas en las últimas semanas es de 390, de los cuales muchos están en unidades de cuidados intensivos. Dolorosamente, tenemos que manifestar que esos pacientes dan espacio que fallecen
a otros pacientes con COVID grave. Las agremiaciones médicas manifestaron que debido a la alta demanda en las UCI, los hospitales y clínicas del país han tenido que adecuar otros espacios para poder atender a los pacientes graves que están llegando. Por ejemplo, quirófanos, el uso de los ventiladores que están incorporados a las máquinas de anestesia, el uso de salas de recuperación. Y manifestaron que el personal médico que está en urgencias y en las unidades de cuidados intensivos también está al punto de colapsar. Nos han dejado como solos, ¿no? Es decir, la presión es fuerte en las UCIs, es fuerte en las urgencias. El presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo manifestó que el gobierno nacional tiene que endurecer las medidas antes de que ciudades como Bogotá y Cali también colapsen en sus unidades de cuidados intensivos. Hoy otra vez Colombia rompió su récord de muertes diarias por COVID con 440. Estamos en la tercera ola de la pandemia, pero aún no podemos decir que este será nuestro pico porque no hay elementos suficientes para pensar que mañana habrá menos muertos. Esta es la curva del incremento de casos en Colombia. El 9 de marzo los contagios dejaron de bajar y la epidemia volvió a tomar una línea ascendente. Y así ha sido la tercera ola en casi todo el mundo, con más contagios y más letal que las anteriores. Colombia lleva 6 días reportando más de 400 muertos diarios, que fue su mayor número en los brotes anteriores. La ciencia atribuye el rebrote a las reuniones familiares de Semana Santa y la prueba es que han llegado familias enteras a hospitalización. También se ha demostrado que los pacientes son más jóvenes porque los adultos mayores ya están inmunizados en su mayoría. Y lo tercero es que definitivamente hay un linaje de virus que empiezan a predominar, que es mucho más efectivo en la transmisión, que infecta a más número de personas y al infectarse más número de personas, más personas van a consultar al hospital y de las que consultan al hospital, algunas se van a complicar más. El virus, en definitiva, está mostrando una mayor capacidad de transmisión en gente más joven y una mayor capacidad para matar a los contagiados. Su control no depende entonces del comportamiento del virus, sino de la conducta de los humanos. Para futuras evitar las siguientes olas, debemos mantener estas medidas de restricción, así sean molestas e incómodas, durante más tiempo y no solamente ser reactivas a la ocupación hospitalaria. Es decir, las cifras, aunque comenzaron con tendencia descendente en marzo pasado, anunciaban la aparición del nuevo brote si se producía un evento de indisciplina social, como ahora lo prueban las reuniones de Semana Santa, y como podrían agravarse las cifras también 2 semanas después del próximo Día de la Madre. Luego de la muerte del senador Enrique Maya y de un funcionario administrativo de la Cámara, se reportó el contagio de otros 4 congresistas y 9 empleados, lo que llevó a las directivas del Congreso a limitar el aforo. Desde esta semana, ningún ministro ni funcionario del gobierno podrá ingresar al Congreso de la República con más de 2 asesores. Así lo determinó la presidencia de la Cámara de Representantes ante el crecimiento de contagios por COVID-19. Tuvimos un total de 36 positivos. De ellos, pues el 70%, es decir, más o menos unos 22, resultaron asintomáticos. El resto, un promedio de 12, con leves consecuencias, leves secuelas. Por fortuna no hubo lugar a hospitalizaciones. De acuerdo con el Comité Paritario de Salud de la Cámara, en la última semana 2 representantes revelaron estar contagiados por COVID. 36 funcionarios fueron diagnosticados con el virus y se ha registrado el deceso de un subsecretario de comisión. No está confirmado que haya sido por COVID. Tenía unos antecedentes, no podemos violar el tema de la reserva de la historia clínica, pero sí era una persona que estaba contagiada, pero era asintomático. Los senadores Richard Aguilar, Criselda Lobo y Alexander López se reportaron contagiados. Se registró el fallecimiento del senador Eduardo Enríquez Maya y el contagio de 9 trabajadores, entre las que se cuentan 4 contratistas de servicios generales. En Colombia hay 1.3 millones de personas inmunes por tener ya las 2 dosis de la vacuna, pero en el continente hay países como Chile y Uruguay que van por encima del 30%, mientras que en el país apenas se tiene el 7% de la tarea hecha. Aunque el Ministerio de Salud informó que en el país ya se han inmunizado por lo menos con una dosis a más de 4 millones de personas, el ritmo de vacunación es lento a comparación de otros países de la región.
Según la plataforma Our World in Data, que recoge las estadísticas de vacunación en todo el mundo, Colombia ha vacunado al 5,89% de la población, teniendo en cuenta que el Ministerio de Salud anunció que inmunizará a 35 millones de personas. Según la plataforma, Colombia está de 10º en la región, superado por países como Estados Unidos y Chile, que ya tienen más del 41% de su población vacunada, y Uruguay con más del 32% de sus habitantes. El país también está por debajo de Argentina, Brasil, El Salvador, Panamá, México y Costa Rica, y supera a naciones como Bolivia, Venezuela, Paraguay, Perú y Ecuador. Uno de los datos relevantes es que todos los países que superan a Colombia comenzaron el proceso de vacunación más temprano, entre otras cosas, porque lograron cerrar las negociaciones más rápido que el gobierno Duque. Colombia tampoco supera el promedio mundial, el cual está en 7,02% de la población que ha recibido la vacuna, y muy lejos de países como Israel, que lidera la vacunación, con un 62% de su población inmunizada, y Reino Unido con más del 49%. Según el más reciente reporte del Ministerio de Salud, hay 1.357.291 colombianos que ya recibieron las 2 dosis. La Guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca capturó a posibles partícipes en el asesinato de su gobernadora antes de que la Fiscalía iniciara los actos de investigación, y están dispuestos a darle a los narcotraficantes la pelea que, según ellos, el gobierno no les ha dado a los invasores de sus tierras ancestrales. Sandra Liliana Peña Chocue, la gobernadora del resguardo indígena La Laguna Siberia, que fue asesinada el lunes pasado en el corregimiento pescador del municipio de Caldono, Cauca, cuando iba en moto por una carretera y hombres armados la atacaron a bala, era férrea opositora del narcotráfico, de los cultivos ilícitos que se extienden en los territorios indígenas y de las bandas que se benefician de esos negocios. Y esa permeación de toda esa cultura occidental también está llevando a que nosotros en nuestros territorios optemos por cultivar este tema de los cultivos de uso ilícito. Pese a que la gobernadora Peña apenas tenía 35 años y era madre de una niña de 13 y otra de 5, se enfrentó al peligro que ella sabía que la acechaba por su posición. Yo le decía, manita, ya no, quiero que asumes ese cargo de gobernadora. Varias veces le dije que no, pero... Sandra asumió la gobernación el pasado 19 de diciembre, hace apenas 4 meses, pese a sus temores que se hicieron presentes el mismo día de su posesión. Desde su nombramiento mismo ella dijo, me están amenazando. Me amenazaron. No pensé que iba a ser tan pronto. El equipo de comunicaciones del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek registró con sus cámaras los rituales fúnebres de la lideresa. El mismo día del sepelio, las autoridades indígenas, como acto de homenaje a la gobernadora sacrificada, ordenaron destruir los cultivos de matas de coca a un grupo de comuneros y guardias indígenas que limpiaron su territorio de la maldición blanca. Mientras los comuneros cumplían las órdenes de sus superiores en los cultivos, cerca de la vereda Caimito, fueron atacados con disparos de fusil. De ese ataque, 31 comuneros resultaron heridos, incluso algunos que cuando trataban de escapar de la balacera fueron perseguidos e impactados por quienes se cree que pertenecen a una de las disidencias. Herido, aquí están carros impactados. Al parecer hay alianzas con grupos armados y por eso respondieron con armas de fuego de diferentes alcances. Y como resultado de ello, pues hay en el momento 23 heridos, unos de alta gravedad. En medio de los disparos, la Guardia Indígena persiguió a los delincuentes. De comprobar son, como ven ahí, nos están disparando. Los guardias capturaron a varios sospechosos. 30 personas que fueron los que atacaron a los mingueros y mingueras. Informó que la Guardia también detuvo a individuos que aparentemente habían estado en el grupo criminal que atacó a la gobernadora. Ya 3 personas retenidas pues salen implicadas en el asesinato de la gobernadora. Los detenidos serán juzgados por la jurisdicción indígena de la Asociación de Cabildos SAT Tamaquihue. La Asociación Nacional de Industriales Sandy le presentó al gobierno un proyecto alternativo de reforma tributaria que pretende recaudar el dinero de sostenimiento con rentas de las empresas y el de los programas de asistencia social con la venta de activos públicos. Juliana Ramírez. Mónica, en su contrapropuesta, la ANDI le solicita al gobierno que el recaudo recaiga sobre las empresas y no sobre las personas.
Una semana después de la erradicación de la reforma tributaria en el Congreso y el rechazo que supuestamente han mostrado la mayoría de partidos, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, volvió a proponerle al gobierno una reforma tributaria alterna que no recaude 23,4 billones, sino entre 10 y 15 billones de pesos. Hemos hecho una propuesta nosotros desde la ANDI, junto con muchos otros empresarios, que busca realmente que el Estado cuente con los recursos suficientes para asegurar su sostenibilidad y poder asegurar también la atención de los programas de emergencia. La ANDI solicita que el recaudo recaiga sobre las empresas y no sobre las personas, como lo proyecta el gobierno, con la ampliación de la base gravable y la eliminación de exentos en el IVA. Concretamente, dicen que se puede suspender la medida de descuento del impuesto de industria y comercio ICA. Actualmente, el descuento es del 50% del valor pagado por ICA y a partir de 2022 sería del 100%. Con esto se recaudaría 5,2 billones de pesos. También proponen aplazar la reducción de la tarifa general del impuesto sobre la renta. La tarifa general de la renta actualmente es del 31% y a partir de 2022 sería del 30%. Con esto se recaudaría 6,2 billones de pesos. Se solicita que se establezca por 2 años el impuesto al patrimonio para personas naturales con patrimonio líquido superior a 5.000 millones de pesos, con una tarifa del 1%. Esto recaudaría 1 billón de pesos. Por último, el gremio de los industriales considera que llevar a cabo la enajenación de activos podría ser un fondeo inmediato de programas como Ingreso Solidario y PAEF, al igual que podría cubrir necesidades de servicio de deuda a corto plazo. Las calificadoras de riesgo lo han visto bien, incluso han dicho que solamente con presentar una propuesta tributaria ya tenemos una buena señal de que Colombia está caminando el camino correcto. Por esta razón, no nos podemos dar el riesgo de perder el grado de inversión. Según el presidente de la ANDI, en el caso de Colombia, el grado de inversión permite que el país se financie con tasas de 2 y 3% inferiores a no tenerla. El famoso carro Lamborghini de Jenny Ambuila fue comprado con los dineros de la mafia que un agente de la DEA le envió a Miami, según se ha establecido en la investigación contra él por corrupción en Estados Unidos. Enrique Tapias. Mónica, ella es hija del entonces jefe de control de carga de la DIAN en Buenaventura, quien, según el expediente norteamericano, era el encargado de repartir el dinero entre los miembros de una organización criminal. Noticias 1 obtuvo el acuerdo entre el exagente de la DEA José Irizarry y su esposa de nacionalidad colombiana Natalia Gómez con la justicia estadounidense, que los investiga por haber lavado por lo menos $7 millones de la mafia. Según este documento de la Corte Federal del Distrito Medio de la Florida, el exagente de la DEA reveló que en 2013 su esposa Natalia Gómez le enviaba dinero en Miami a una mujer a través de operaciones ficticias fruto del lavado de activos. El 26 de diciembre de 2013, Gómez hizo una transferencia de $11.000 a la hija de un funcionario corrupto del gobierno colombiano, disfrazado como una transacción comercial con una empresa fachada de la Florida, NGI Global Export. La mujer a la que hace referencia el exagente de la DEA en este documento de septiembre del año pasado es Jenny Ambuila, famosa por sus extravagantes joyas y carros deportivos como este Lamborghini, también adquirido con dinero de la mafia. En este otro documento del 17 de abril de 2020, la Corte Federal del Distrito Medio de la Florida pidió no incautar este vehículo porque en el proceso judicial habría que revelar la identidad de los informantes, lo que los pondría en peligro y afectaría la investigación por el lavado de activos contra el exagente de la DEA José Irizarry y Omar Ambuila. Relevar a estos testigos del gobierno en este momento podría poner en peligro su seguridad y hacerlos no disponibles para procedimientos judiciales penales. Uno de esos testigos ya ha recibido amenazas físicas, así como amenazas a la vida de sus familiares. En mayo de 2018, un informante de la justicia estadounidense le dijo a Noticias 1 que Omar Ambuila, jefe de control carga y tránsitos aduaneros de la DIAN en Buenaventura, hacía parte de una red delincuencial dedicada al contrabando. Omar Ambuila es jefe de control carga y él se encarga de repartir a los demás. Mas él no recibe la plata directamente, él tiene un mensajero que le recibe. La Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, la DEA, el FBI, ICE y el CTI de Colombia adelantan la investigación que hoy tiene tras las rejas a Omar Ambuila por lavado de activos y con una solicitud de extradición de la justicia de los Estados Unidos. La dirigencia del partido Dignidad comenzó de una vez a organizar sus cuadros para una campaña presidencial en la que se recoja el discurso político de lo que han venido haciendo por los derechos, los jóvenes y la paz. Eduardo López Juque. Mónica, el primer vocero del partido es el senador Robledo, pero su presidente es el ex senador Juan Manuel Ospina y una de sus líderes visibles, Jennifer Pedraza, la lideresa del paro estudiantil.
Esta semana, en medio de la incertidumbre política por la violencia contra defensores y líderes comunitarios que grupos de poder consideran como sus opositores, el Consejo Electoral dio el aval para la creación de un partido que puede identificarse con la centroizquierda y cuyo líder es el senador Jorge Enrique Robledo, recientemente retirado del Polo Democrático Alternativo y quien ha sido seleccionado como el mejor congresista en los últimos años. Su partido se llamará Dignidad. Tenemos un programa que defiende al mismo tiempo los intereses de los sectores populares, campesinos, indígenas, asalariados, y también los de las clases medias y los de los empresarios. Robledo seguirá ahora en su carrera presidencial, por el momento como precandidato de la denominada Coalición de la Esperanza, pero con el respaldo de su nuevo partido, que tendrá como su primer presidente al ex senador Juan Manuel Ospina, seguramente tendrá más campo de acción. Dignidad tiene el sentido de interpretar las nuevas realidades del país, de interpretar sus necesidades tantos años aplazadas. Aspiramos a jugar un papel definitivo, a ganar la propia jefatura del Estado. Paradójicamente, el primer vocero del partido del dirigente de izquierda, Jorge Enrique Robledo, es bisnieto, nieto y sobrino de 3 presidentes de la República, todos del Partido Conservador. Puedan llegar cada vez más colombianos. Dignidad estará conformada fuera de los 200.000 votantes de Robledo y de sus amigos políticos que también se retiraron del polo, por militantes de otros movimientos políticos, líderes del movimiento estudiantil y representantes de la micro, mediana y pequeña empresa. Reconoce que hay un sentir de cientos de miles de colombianos de identificarse con los planteamientos que hemos hecho hasta ahora de defensa de la soberanía y de los derechos. El otorgamiento de la personería para el partido Dignidad en el Consejo Electoral tuvo 8 de 9 votos. El único voto en contra fue el del representante del uribismo Renato Contreras, el mismo que propone sancionar a otro aspirante a la presidencia, Gustavo Petro, por 3 donaciones a su campaña pasada, por el valor de 365.000 pesos. Los colombianos están más preocupados por la gobernabilidad del país que por la violencia durante la pandemia, según el Banco Interamericano de Desarrollo, lo que indican los indicadores. En la encuesta de percepciones y temores ciudadanos en la pandemia, el Banco Interamericano de Desarrollo encontró que la primera preocupación de los colombianos es el sistema de salud, luego la gobernabilidad del país, la economía doméstica, la reactivación y los colectivos vulnerables. Esto indica que los problemas de plata no se están tapando el reclutamiento de niños. Esto es lo que indican los indicadores. Los congresistas de la bancada de La Paz que defiende los acuerdos consideran que el decreto que aprueba la fumigación con glifosato es una violación a lo pactado, pero otros aseguran que también viola la Constitución política y en consecuencia lo demandaron. Una semana después de escoger al Consejo de Estado como su único juez para resolver tutelas en contra de los planes de erradicación de cultivos y de seguridad nacional, el gobierno anunció el regreso de las fumigaciones aéreas con glifosato. Que simplemente están interesados en reactivar la aspersión aérea con glifosato a cualquier costo. Activistas en las regiones anunciaron la demanda del decreto por considerar que la decisión desconoce la evidencia científica sobre los efectos nocivos de la sustancia en la salud humana y los ecosistemas. El decreto 380 no pone límites cuando hay riesgo a la salud y riesgo al medio ambiente. En el Caquetá consideran que la autorización del uso del glifosato es un paso atrás en la consolidación de la paz, porque desconoce los acuerdos que permitieron desarrollar programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Es continuar en una guerra contra las drogas que no da resultados. Según la representante Juanita Gubertus, es absurdo e injusto que el gobierno pretenda fumigar a quienes han cumplido con el programa de erradicación voluntaria en lugar de premiar su esfuerzo. De las 99.000 familias que firmaron los acuerdos de sustitución, tan solo el 5% ha recibido algún tipo de proyecto productivo. Un grupo significativo de congresistas considera que fumigar con glifosato desconoce el derecho constitucional de consulta previa con las comunidades que habitan las regiones que serán asperjadas.
Hay un grupo de alimentos vegetales que tiene el potencial para sustituir a la proteína animal. La sustitución debe ser cuidadosa e informada, pero aunque ese no sea el propósito, hay que conocer todo lo que las legumbres pueden darnos. En Compensar, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. Compensar presenta la sección Bienestar Integral. Las legumbres son aquellos alimentos dentro del grupo de las leguminosas cosechadas para su consumo en presentación seca. Las más comunes en el país son las lentejas, los frijoles, los garbanzos y las arvejas secas, y tienen un valor nutricional alto porque su contenido de nutrientes es muy variado y completo. Se trata de un grupo de alimentos que contienen una muy buena fuente de energía, contienen carbohidratos, lo que la gente podría denominar como una harina, pero a su vez también tiene una cantidad de proteína muy buena, que dentro de un esquema de alimentación equilibrado pueden ser inclusive la fuente de comida principal de una persona durante el día. Los efectos de las legumbres a nivel metabólico y digestivo también son importantes, pero aunque estas se pueden omitir en la alimentación regular, quienes no las consumen o no las tienen dentro de su dieta se pierden de valores importantes. Deseos, por ejemplo, aumentar masa muscular. Cuando quieres disminuir la cantidad de proteína animal de tu alimentación, ahí se necesitan las legumbres. Cuando requieres mejorar tu tránsito intestinal porque tienes problemas de estreñimiento, ahí se vuelven importantes entonces las legumbres. Por lo tanto, ¿las podemos omitir? Tal vez sí, pero nos perderíamos de muy buenos nutrientes. Tenga en cuenta que todo en exceso no genera buenos resultados y con las legumbres no ocurriría lo contrario. Si se consumen en exceso, podría provocar un efecto secundario no deseado. Y si usted sufre de alguna patología, debe consultar con un profesional. Consumirlas en la justa proporción y medida que cada persona necesita. Y aquí tenemos que hacer un trabajo muy individual porque no es lo mismo la recomendación de legumbres, obviamente, de una porción de lentejas o de frijoles o de garbanzos, para una persona, por ejemplo, con algún tipo de patología renal. Resulta importante diversificar la forma de consumo, pues la sociedad colombiana siempre tiende a preparar las legumbres de manera cocida o guisada, pero existen otras formas de preparación como cremas, hamburguesas, etc. Por tanto, si hablamos de la seguridad alimentaria para una familia, las legumbres pueden ser una excelente opción en términos de calidad y también en términos de economía. Ya regresamos con dos historias que retratan la homofobia a la colombiana en el ejército y en los colegios. Este es Noticias 1, la red independiente. 8 años después de que un estudiante de colegio cometiera suicidio por la presión que recibía de sus profesores y los directivos de su colegio, en el juicio la rectora se descubrió que ella presionó a su novio para que denunciara falsamente que estaba siendo acosado. 6 años y 8 meses después del suicidio del adolescente de 16 años Sergio Urrego Reyes, quien decidió quitarse la vida por causa de la permanente discriminación que sufrió en su colegio por su orientación sexual en 2014. ¡No más discriminación! Danilo Pinzón, pareja sentimental del joven, por primera vez declaró como testigo en el juicio contra la entonces rectora del Colegio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, por ocultamiento de pruebas y falsa denuncia en contra de Sergio, hecho que habría llevado al joven a quitarse la vida. Danilo le explicó al juez que la rectora del colegio lo persiguió y discriminó por su orientación sexual. Después de un proceso de escolarización y discriminación que vi por parte de la rectora Amanda Azucena Castillo, tuve varios problemas para poder completar y terminar mis estudios de grado 11. Según el joven, es falso que Sergio Urrego lo haya acosado sexualmente y señaló que el documento que apareció por esos supuestos hechos tuvo origen en la rectoría del colegio, que exigió radicarlo en varias entidades. Jury de la Fiscalía de Engativá, Alcaldía de Engativá, Estación de Policía de Engativá, Comisaría de Familia y CBF de Engativá. Esos fueron los 5 instancias donde se tenía que radicar el documento. Si los padres de Danilo no cumplían con la exigencia del colegio, las consecuencias serían inmediatas. Mis padres me comentaron que de no radicar el documento, simplemente el colegio no continuaría con mi proceso educativo y todo el año 11 tendría que repetirlo en otro lugar el año siguiente. De acuerdo con el relato de Danilo, una vez el colegio redactó el documento que incluía en su texto un aparente acoso sexual, sus padres fueron advertidos para que no pusieran en evidencia el origen de los papeles. Que si alguien preguntaba dónde habían conseguido el documento, que le dijeran que o lo habían conseguido de internet o lo habían descargado de alguna página, o que algún estudiante de derecho del último año les había ayudado a redactarlo. Al final de su declaración, Danilo repitió que la rectora del colegio sí los discriminaba por su orientación sexual.
No fue el disparo de un soldado inexperto el que mató a una mujer trans en septiembre pasado entre Cali y Miranda. Fue el disparo intencional de una persona exaltada por la droga que, sin rebotes, la mató. Y por eso ahora su mamá dice que la culpa no fue solo del bachiller. Víctor Ballestas. Mónica, para la familia de Juliana y sus abogados, ahora resultó que el soldado y sus compañeros la esperan con las armas desaseguradas luego de haberla hecho objeto de sus insultos en una velada con droga que los comandantes intentaron encubrir. ¡Este man me la mató! El caso de Juliana Giraldo, la mujer trans de 38 años, asesinada el 24 de septiembre del año pasado por un uniformado del ejército en una zona contigua a Miranda, Cauca. ¡No tenemos nada! Y un giro de 180 grados con su paso de la justicia penal militar a la ordinaria, donde se anunció una imputación por el delito de homicidio agravado en persona protegida. Es un delito que tiene una pena entre 30 y 40 años. Aunque el entonces soldado bachiller Cristian Saavedra Arias, de 19 años, aseguró que solo había disparado a las llantas para frenar la supuesta huida del vehículo blanco en el que se transportaba Juliana con su pareja y otras 2 personas, las pruebas demostrarían no solo que mintió, sino que intentaron encubrirlo en el ejército. El ejército, desde el comienzo, quiso desviar los hechos. Se logró comprobar que el ataque armado fue directo, no de rebote y a corta distancia, pero además que el uniformado habría accionado su fusil estando drogado después de cruzar palabras con los ocupantes del carro, principalmente con Juliana. Ellos estaban consumiendo estupefacientes porque está comprobado. Dicha versión, aunque no se había hecho pública, se investigaba desde el día de los hechos. Los testigos, entre ellos Francisco Larrañaga, pareja de Juliana, siempre aseguraron que el joven estaba drogado y que había intentado quitarse la vida ese mismo día. ¡Este man me la mató! Con estos nuevos elementos probatorios, la madre de Juliana, quien al principio de alguna manera justificaba lo sucedido, teniendo en cuenta que quien disparó fue una persona joven y aparentemente inexperta, ahora pide que el peso de la ley no solo caiga sobre el soldado, sino también sobre los altos mandos del ejército que debieron prevenir y evitar la tragedia. Es que nada más el soldado no es el único culpable. El ejército también es culpable y ellos tienen que responder. Por ahora, la familia está a la espera de un supuesto acercamiento que tendría el ejército a través del Ministerio de Defensa para una aparente conciliación. Sin embargo, lo que espera la familia, más allá de una compensación económica, es que el ejército ofrezca disculpas públicas por el que consideran fue un asesinato premeditado. Un aficionado en el Caribe logró captar una escena única posiblemente en la vida de las gaviotas, una que todavía no se sabe por qué le dio un aventón sobre su lomo a otra. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Véanos en los cableoperadores DirecTV, Claro, Movistar, Tigo Une, HBTV, M-Cali, ETV y a través de nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.